la palabra del Señor, voy a invitarle para que abra su Biblia en el libro de Crónicas, en el capítulo 20. Vamos a estar dándole lectura a los primeros 22 versículos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo primero al versículo 22. Vamos a estar leyendo estos versículos de la Escritura. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazeson Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá que pedían socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y le diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos habían habitado en ella y la habían edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere entre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentamos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos has dado en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis,
y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué pelear vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, en esta hora que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva y eficaz, que tu palabra penetre en lo más profundo de cada corazón. Ayúdanos, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Bendito Dios. Ayuda divina en la aflicción. El rey Josafat fue el cuarto rey de Judá, después de la división del reino de Israel en el tiempo de Roboam y de Jeroboam. Sus antepasados inmediatos fueron reyes del reino de Judá. Después de la división del reino fueron Roboam, hijo de Salomón y nieto de David, primer rey de Judá, reinó 17 años. Abiam, hijo de Roboam, segundo rey de Judá, que reinó 3 años. Asa, hijo de Abiam, tercer rey de Judá, padre de Josafat, reinó 41 años. Asa fue padre de Josafat y empezó a reinar a los 35 años y murió a los 65 años. El nombre de Josafat significa Jehová es el que juzga, o Jehová establece el derecho. Tuvo interés de que la nación fuera instruida, en la palabra del Señor. Por lo tanto, envió comisiones ambulantes que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, enseñando la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés. Como líder de la nación, fortaleció bien al país, colocando ciudades fortificadas con destacamentos militares para proteger el país. Su reinado fue un tiempo de prosperidad, fue un tiempo donde Dios los bendijo. Cometió el error de emparentar con el perverso rey Acab y su perversa esposa Jezabel. Dio en casamiento a su hijo Joram con la hija de Acab y de Jezabel, Atalia, que fue también una mujer perversa. Dice la Escritura en el versículo 1 que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los amonitas, edomitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Todas estas naciones se aliaron para venir a atacar al pueblo de Israel. En aquel tiempo era muy común que año tras año salieran a la guerra. Entonces dice la Escritura en el versículo 3 que cuando Josafat oyó
de esta alianza que habían hecho las naciones vecinas y que se habían unido para venir a atacar al pueblo de Israel, dice que entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Aquí encontramos nosotros 4 pasos que pueden llevarnos a un buen final cuando hay crisis en nuestras vidas. Con mucha frecuencia nosotros tenemos crisis en nuestra vida, más de lo que nosotros realmente quisiéramos. Pero ¿qué hacer cuando estamos en problemas? ¿Qué hacer cuando nos encontramos en medio de una crisis? ¿A quién podemos acudir para poder recibir ayuda? Pues el ejemplo que nos da Josafat es la manera como nosotros podemos salir de la crisis cuando estamos en medio de una crisis. Dice la Escritura, primero, que el rey tuvo temor. Es una acción saludable porque demuestra su impotencia para enfrentar el problema que ha surgido. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido atemorizados ante determinada circunstancia? ¿Cuántas veces recibimos un mal diagnóstico del médico? No mal en el sentido de que esté equivocado, mal en el sentido de lo que nos está diciendo, de cómo nuestra salud está afectando y que corremos peligro de perder la vida. Sencillamente nos atemorizamos. ¿Cuántas veces una persona se enferma y lo primero que piensa es que tal vez me voy a morir, tal vez ya no me voy a levantar de esta enfermedad? Es decir, el temor en muchos sentidos es saludable, porque lo primero es que al sentir temor estamos reconociendo nuestra incapacidad para poder hacerle frente al problema que ha surgido. ¿Cuántas veces nos encontramos en medio de un callejón sin salida? Los problemas nos han encerrado y nosotros no encontramos ninguna forma, ninguna manera de poder salir de él. De manera que tenemos temor, porque eso está demostrando que nosotros somos incapaces para poder hacerle frente a los problemas que han surgido en esta vida. En la vida es tan compleja y los problemas que nosotros encontramos en la vida son problemas tan complejos que nosotros no hallamos la solución. ¿Cuántas veces hemos estado en un problema que humanamente no hay salida, que humanamente no hay solución? Y eso nos hace llenarnos de temor. Pero cuando estamos así, hay algo que nosotros podemos hacer. Dice que el rey Josafat humilló su rostro. Eso es algo que como creyentes podemos hacer, humillarnos delante del Señor. El rey David escribió que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no nos desprecia, Dios no nos rechaza cuando nosotros nos humillamos delante del Señor. De manera que la manera de acercarnos a Dios, de acercarnos a su presencia, es con humildad. No hay ningún caso en la Biblia en que una persona se haya humillado ante Dios y que Dios no lo haya socorrido, que Dios lo haya rechazado. Dice el salmista, el corazón contrito, humillado, no lo desprecias. Quiere decir, no lo rechazas. El Señor no nos rechaza cuando nosotros venimos con humildad. El Señor espera que humildemente nos acerquemos a su presencia. Cuando con humildad nos acercamos a Él, reconociendo la necesidad que nosotros tenemos de Él, que necesitamos de su ayuda, el Señor no nos va a despreciar. Y dice, humilló su rostro para buscar a Jehová. La humillación en sí no tiene ningún valor cuando lo es para buscar el rostro del Señor. A Dios no se le puede buscar con altanería ni con prepotencia, sino con humillación. ¿Cuántas veces la persona quiere buscar a Dios, pero quiere hacerlo con espíritu altivo? Quiere hacerlo con arrogancia. A Dios no lo podemos buscar con arrogancia, con orgullo, con altivez. Para poder acercarnos a Dios hay que hacerlo con humildad. La Escritura dice que para buscar su rostro
hay que hacerlo humildemente. Dice la Escritura que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Si con soberbia nos queremos acercar a Dios, Dios nos rechaza, Dios no nos recibe, no nos acepta. La Escritura nos dice que en una ocasión el Señor narró la parábola de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, un hombre religioso, un hombre respetado por su religión y por sus principios espirituales y morales, fue al templo. El propósito que lo llevó al templo fue a orar, pero tal parece que al entrar al templo se le olvidó a qué había ido, se le olvidó que iba a orar a Dios. Dice la Escritura que estando en pie en un lugar prominente, en un lugar donde todos podían verlo, dice que él comenzó a orar y le dijo: Padre, te doy gracias de que ayuno 2 veces a la semana, de que doy diezmos de todo lo que gano, de que no soy como este pecador, como el publicano. Oiga, esto no parece ser en lo más mínimo una oración. Él fue al templo supuestamente para orar, pero a la hora de estar en el templo, él sintiéndose lleno de orgullo por todas las actividades religiosas que él podía hacer, de ayunar, de diezmar, de cumplir la ley, se sentía mejor que aquel publicano que estaba ahí considerado un pecador. La Escritura nos dice que el publicano, arrodillado allá en el lugar más lejano, donde nadie lo veía, este hombre comenzó a orar y a golpear su pecho y a decir: sí, propicio a mí que soy pecador. La Escritura nos dice que aquel hombre regresó a su casa siendo justificado, pero el fariseo regresó como había venido. Sencillamente su orgullo, su altivez hizo que el Señor lo rechazara, porque la manera de buscar a Dios no es como el fariseo, de una manera altiva, sino como el publicano, humillándonos ante la presencia de Dios. Es decir, buscando el rostro de Dios, pero haciéndolo con toda humildad. Por otro lado, la humildad sin la búsqueda de Dios no nos aprovecha para nada, ya que la humillación es la antesala de buscar a Dios. Y dice también que hizo pregonar ayuno a toda Judá. Los ayunos genuinos, con la motivación correcta, que se registran en la Biblia, siempre traen buenos resultados. Muchas de las grandes intervenciones de Dios en la vida, en las crisis de sus hijos, fue como consecuencia de ayunos penitentes. Dios ha intervenido muchas veces cuando nosotros hemos buscado a Dios en ayuno y oración, pero cuando lo hemos hecho en medio de una crisis. Hermano, cuando estás en crisis es tiempo de orar, pero también es tiempo de ayunar. El Señor dice que a sus discípulos le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los fariseos, los discípulos de Juan ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Dice: ¿cómo pueden ayunar los que están de bodas? Pero llegará el día, el momento en que el esposo será quitado y entonces ayunarán. Quiere decir que llega el día, llega el tiempo, el momento en que tendremos que ayunar. Y una de ellas es en medio de las crisis. Cuando hay alguna crisis en nuestra vida, cuando estamos siendo agobiados por enfermedades o agobiados por nuestros problemas, es tiempo de orar y es tiempo de ayunar, de estar buscando el rostro de Dios y de estar ayunando para que Dios haga una intervención poderosa. Por otro lado, el ayuno colectivo es más efectivo que el ayuno individual. Dice que no solamente ayunó Josafat, que ayunó todo el pueblo. Es decir, convocó a todo el pueblo a un ayuno. Cuando toda la comunidad, cuando toda la congregación ayuna y busca a Dios, todavía tendrá un efecto mucho más poderoso y todavía será mucho más efectivo el ayuno que se haga. De manera que hay 4 cosas que hizo Josafat y que lo ayudaron para salir de la crisis en que se encontraba. Y fue cuando tuvo temor, que lo hizo humillarse y buscar el rostro de Dios y pregonar ayuno. Esas cosas o esos pasos son importantes para poder nosotros enfrentar
las crisis en las que nos encontramos. Dice la Escritura, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová ante la magnitud del peligro en el que se encontraban, que estaba a las puertas ya de Jerusalén. Josafat hizo una gran convocación de toda la nación para pedir ayuda y socorro a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Convocó, pero no solamente unos cuantos, convocó a toda la nación, porque toda la nación estaba en peligro, porque el peligro estaba a sus puertas y era necesario que todos, como uno solo, se congregaran para buscar a Dios. En tiempos de esas situaciones necesitamos todos congregarnos y buscar a Dios con todo nuestro corazón, de estar buscando al Señor. Esta fue una convocatoria masiva, una convocatoria nacional de la población entera del país. En ella participaron hombres, mujeres y niños, es decir, toda la familia, todo el pueblo. Hermano, cuando hay una crisis, cuando hay una necesidad, debemos de unirnos todos, y tanto mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, niños, todo mundo debe de unirse para estar buscando al Señor, de manera que toda la nación entera se reunió para pedir ayuda a Dios, para pedir socorro. Dice el versículo 12: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En esta oración hay dos grandes confesiones. Hay dos grandes confesiones que hizo el pueblo, que hizo el rey. Y lo primero que nos dice es que estas dos peticiones que hicieron, este reconocimiento, fue lo que hizo que les concediera Dios la respuesta. Porque en nosotros no hay fuerza. Fue la primera confesión. En nosotros no hay fuerza y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Cuándo te has sentido como el rey Josafat? ¿Cuánto te has sentido como este pueblo en este momento de peligro? Ellos dijeron: nosotros en nuestra fuerza no podemos resistir al ejército enemigo. Esa confederación o esa alianza de naciones que se han unido para venir a pelear contra nosotros, para despojarnos de la tierra que tú nos has dado, nosotros no las podemos vencer. No hay manera de poderlo vencer. No tenemos la fuerza para poder tener victoria. No hay fuerza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que las fuerzas se nos han agotado, que las fuerzas se nos han acabado, que ya nosotros no podemos seguir resistiendo más. Oiga, Dios muchas veces permite y nos deja solos durante ese tiempo porque nosotros estamos luchando, porque nosotros estamos tratando de resistir y estamos haciendo uso de todas nuestras fuerzas, pero llega el momento en que nuestras fuerzas se agotan. Pero no solo eso, otra de las confesiones es: no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. El rey confiesa ser ignorante para poder resolver el problema, para poder resolver la situación en que se encontraba. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Cuántas veces usted me ha dicho: no sé qué hacer con esta situación que estoy viviendo? No sé qué hacer con este problema de salud. No sé qué hacer con este problema familiar. No sé qué hacer con este problema con mis hijos. No sé qué hacer con este problema en mi matrimonio. No hay la respuesta. No hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya no tengo fuerzas para seguir resistiendo y para seguir llevando este problema, pero tampoco sé qué hacer. Soy un ignorante de lo que puedo hacer en relación con todo esto. Este es uno de los casos más notables en la Biblia, de alguien que reconoce su impotencia y su ignorancia para tratar una situación difícil. Y eso es lo que el Señor espera, que tú reconozcas tu impotencia,
Que tú reconozcas que estás en medio de una situación difícil y no sabes qué hacer. La base de todo fracaso es considerarse competente. Es cuando yo me considero competente, que yo puedo hacerlo, que yo tengo la capacidad de enfrentar los problemas de la vida, que soy inteligente, que soy sabio, que sé cómo puedo solucionarlos, que sé qué es lo que puedo hacer, de qué manera puedo tomarlo. Pero por sí solas, las mejores decisiones, sin la ayuda de Dios, no nos sirven para nada. Cuando nosotros actuamos de esa manera, nos damos cuenta de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. La Escritura nos dice en el versículo 14, dice: y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. La presencia de este solitario profeta de Dios convertiría la desesperanza del pueblo en esperanza, el miedo en confianza, una actitud derrotista en una actitud de victoria. Pero lo importante era que Jaziel no basaba sus predicciones en su carácter carismático, ni en su oratoria persuasiva, ni en la validez de sus argumentos. Su fuerza radicaba en que el Espíritu de Jehová vino sobre él cuando estaba en medio de la congregación. Todo lo que puede tener un motivador profesional sin contar con el Espíritu de Dios es un refugio que no sirve, es un refugio que es basura, es un refugio que no tiene valor. Pero si una persona llena del Espíritu Santo, las demás cosas que puede tener son innecesarias, como necesario fue la armadura de Saúl para que David pudiera enfrentar a Goliat. Hermano, lo único que se necesita es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La Escritura dice: no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es de esa manera que nosotros podemos tener victoria, permitiéndole al Espíritu Santo de Dios obrar en nuestra vida y a través de nosotros. Dice el versículo 15: y dijo: oíd Judá, oíd todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El gran mensaje de Jaziel que resalta es: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ese gran mensaje que le da: la guerra no es vuestra, la guerra es de Dios. Tanto Josafat como el pueblo habían confiado en su oración. En nosotros no hay fuerza, no sabemos qué hacer. Es precisamente cuando uno reconoce que somos impotentes, que no sabemos qué hacer, que Dios interviene en los problemas. Mientras nosotros creemos que podemos hacerlo, mientras nosotros creemos que sabemos cómo enfrentarlos, el Señor no interviene. El Señor te deja solito. Tú puedes, pues síguele adelante. Tú crees que puedes, avanza. Oiga, el Señor no interviene mientras uno crea que puede resolver los problemas, que puede salir adelante sin recurrir a Dios. Los problemas se complican y se hacen cada vez insolubles. Hermano, cuando uno cree que lo puede hacer, cuando uno cree que tiene el poder para realizarlo, que uno puede lograrlo porque tiene la habilidad para hacerlo, es que los problemas se complican más. Lo único que hacemos nosotros es enredar las cosas. Lo único que hacemos nosotros es empeorar la situación, empeorar los problemas y se hacen insolubles.
En esa ocasión, Dios permite que descendamos hasta el fondo, donde no hay escape. En otras palabras, como comúnmente decimos, Dios permite que toques fondo. Dios está permitiendo que toques fondo, que agotemos nuestras energías físicas, mentales, emocionales, espirituales. Una vez en ese estado es cuando interviene, sin que nosotros estropeemos las cosas, sin que nosotros echemos a perder las cosas, porque Él obra cuando nosotros ya no hacemos nada, ya no estamos haciendo nada. Luego el varón de Dios añadió, dice el versículo 19, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hermano, eso es lo que muchas veces Dios quiere que hagamos nosotros, quedarnos quietos y ver la salvación de Jehová. ¿Cuántas veces la Escritura no dice estar quietos? No te muevas, permanece quieto, permanece tranquilo sin moverte. Dice la Escritura que el profeta dijo: esténse quietos y vean la salvación de Dios. Los grandes milagros registrados en la Biblia, Dios nunca necesita la intervención humana. Todo milagro que Él hace no necesita la intervención del hombre. Lo que el Hijo de Dios le corresponde es sencillamente quedarse quieto y ver lo que Dios hace. Cuando el pueblo de Israel le dijo a Moisés: ¿no te dijimos que los dejaras en Egipto? Faraón estaba tras ellos y el pueblo se quejó, se atemorizó cuando vio a Faraón que venía sobre ellos para destruirlo. Pero Dios le dice simplemente: avanza, avanza sobre el mar, estén quietos y conoced la salvación de Dios. Siempre Dios dice: quédate tranquilo. Siempre Dios dice: quédate quieto. Eso es lo que no sabemos hacer. Eso es lo que menos hemos aprendido a hacer, a quedarnos quietos, a quedarnos tranquilos y ver qué es lo que Dios quiere hacer, ver cuál es la salvación de Dios. Es entonces cuando Dios interviene. Dice el versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Notemos nosotros lo que nos dice la Escritura en este versículo: seguridad y prosperidad. Seguridad por creer en Dios. Estamos seguros cuando nosotros le creemos a Dios. El problema es que nosotros no le creemos a Dios, no creemos lo que Él dice en su palabra. Cuando Dios dice algo, hay que creerlo, hay que creer lo que Dios dice, porque en creer lo que Él nos dice está nuestra seguridad. Dice seguridad y prosperidad por creer a sus profetas. Pero ¿por qué los profetas o siervos de Dios son puestos junto a Dios como una fuente de bendición? Porque el verdadero siervo o profeta habla exclusivamente de lo que recibe de Dios para su pueblo. ¿Cuántos dolores de cabeza dejaríamos de sufrir o sufrimos porque menospreciamos los sermones y los consejos recibidos de los siervos de Dios? Si nosotros menospreciamos la palabra del Señor, es por eso que tenemos muchos problemas. Dice la palabra del Señor: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, la emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La fuerza espiritual no estaba en un mero ruido, sino en la intención de complacer a Dios. Dios intervino derrotando a los enemigos de Judá por el espíritu de reverencia, de devoción,
de humillación que reconocía la grandeza y la majestad de Dios. Y sin estos componentes, la alabanza es una mera algarabía, es un mero colgorio que ofende a Dios. Hay varias cosas y hay varias enseñanzas que se derivan de esta historia bíblica. Entre ellas son que el creyente está sujeto a ataques inesperados del enemigo de nuestras almas. Así como inesperadamente fue atacado el pueblo de Israel, inesperadamente somos atacados por el enemigo. Uno debe reconocer que por sí mismo no puede derrotar al enemigo, que en nosotros no hay fuerza, no hay poder para vencerlo, que solamente mediante el poder del Espíritu Santo de Dios podemos vencer al enemigo, que es necesario recurrir al apoyo de nuestros hermanos en la fe, porque la oración colectiva es más poderosa. Hay que recurrir, apoyarnos con nuestros hermanos en la fe a orar. La Escritura nos dice que si dos se convinieran para orar, que todo lo que ataren será atado, que todo lo que desataren será desatado. La Escritura dice que la oración del justo orando eficazmente puede mucho, pero sobre todo cuando nuestros hermanos en la fe se unen con nosotros para orar al Señor. Una vez buscando la ayuda de Dios, uno debe descansar creyendo que Dios se encargará del problema. Una vez que hemos buscado a Dios y que nos hemos apoyado en Él, que hemos buscado la ayuda de Dios para resolver el asunto, el problema, tenemos que esperar en Dios, confiar en Él. Y mientras uno espera, debe de glorificar a Dios por lo que Él hará. La Escritura dice que los cantos, la alabanza, comenzó antes de la batalla, comenzó en el momento justo en que ellos salían para enfrentar la batalla. Empezó la alabanza. El canto no fue un canto de alabanza, de adoración por la victoria recibida, sino porque confiaban en que Dios ya les había dado la victoria. Hermano, y cuando ellos llegaron, encontraron solo cuerpos muertos. Tardaron 3 días recogiendo el botín para llevarlo. Solamente se regocijaron en Dios. Hermano, cuando estamos y hemos puesto el asunto en las manos de Dios, solamente alábale, solamente adórale, solamente confía que Dios te ha dado ya la victoria. Y pronto verás la mano de Dios obrando un milagro a tu favor. Oremos en esta hora, hermanos. Pidámosle al Señor que Él venga a ayudarnos, que Él venga a suplir la necesidad que tenemos, que el problema que estamos enfrentando, el Señor venga a resolverlo en esta hora. Oremos al Señor con todo nuestro corazón. Si usted quiere ponerse de pie, si quiere arrodillarse ahí en su banca, en su lugar, oremos al Señor con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Jesús. Tu nombre glorificamos para siempre, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestros corazones.